Hoy les presento a Jacobo Grinberg, un hombre extraordinario, científico y muy curioso. Hoy este hombre se encuentra desaparecido, pero como muchos casos, su desaparición fue muy extraña, ya que fue acompañada de ciertos descubrimientos relacionados con la mente, la conciencia, la Matrix e incluso poderes mentales. Quédate a ver el misterioso caso de Jacobo Grinberg. Comenzamos. Hay que saber que Jacobo era un científico ordinario en el sentido de que no aceptaba del todo las capacidades ocultas del ser humano y su cerebro. Hasta que llegó el momento clave de su vida, y este fue cuando conoció a Pachita, cirujana psíquica. Escuchó por primera vez de ella en los periódicos y se mostró en cierta medida escéptico y a su vez curioso, ya que su ser estaba compuesto de estas dos cosas, el lado científico y el lado curioso, y es por esto que decidió emprender un viaje de tan solo 3 días que terminó convirtiéndose en más de 2 años. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Pachita ya sabía que él la visitaría y dio un grito diciendo: «Entra, Jacobo, te estaba esperando». Esta es la primera señal psíquica de esta mujer. Estamos viendo fuertes señales de telepatía o visión remota, lecturas psíquicas de Jacobo a distancia. Por supuesto, Jacobo quedó extrañado porque él de ninguna manera dio información de la visita a esta mujer. Justo en este momento es donde comienza la experiencia extraordinaria de Jacobo, donde él se da cuenta de grandes secretos de la mente, que la vida funciona distinto, de que hay redes invisibles que conectan todo y hacen posible lo extraordinario. Al analizar los eventos ocurridos en la casa de Pachita en las sesiones chamánicas, Jacobo quedó impactado con lo que ve. Pachita podía alterar la realidad. Ella básicamente hacía operaciones psíquicas, tan simple como tomar un cuchillo de cocina. Incluso a veces se habla de que solo con sus manos hacía un corte, sacaba el órgano afectado con su mano, cerraba los ojos un momento, y atención que esto es clave, cerrar los ojos en el momento en el que ocurre todo. Más adelante lo mencionaremos por qué. Y allí es donde ocurría la magia, el milagro. El órgano se restauraba o incluso se hablaba de que aparecía un órgano nuevo o simplemente lo que tenía que suceder, pero sanaba
y luego lo ponía de vuelta en su lugar, cerraba la herida solo con sus manos, sin coser nada, y aún más extraordinario, no quedaba cicatriz alguna. Por supuesto, Pachita sabía el trabajo espiritual que venía a hacer Jacobo, así que lo invitó a varias sesiones de sanación para que él presenciara por su propia cuenta lo que sucedía. Y a partir de ahí, Jacobo comenzó a estudiar la mente de Pachita. Esto no se quedaría solo así. Jacobo tenía que comprender qué sucedía en la mente de Pachita mientras ocurría este milagro, el momento exacto. Después de varios estudios, lo que Jacobo descubrió en este tiempo que estuvo con Pachita es que esta realidad física en la que nos encontramos ahora es una realidad mental. Esto es lo que dice casi toda la información que encontramos en internet. Y sí, estoy completamente de acuerdo. La mente es el vínculo, pero yo creo que es algo más profundo que eso. Jacobo descubrió algo más profundo que esto, y es por eso que desapareció. Él no solo lo decía, sino que por su propia naturaleza científica lo tenía que probar y sostener con pruebas científicas. Desde mi punto de vista, él descubrió una red de pensamientos conectados entre sí y a una fuente invisible de energía infinita, que si logras acceder a ella, podrías usar esta energía para alterar la realidad física. Increíble revelación. Y no solo eso, sino que además de esto era apenas la punta del iceberg. Ya lo hemos dicho antes en este canal, la mente es la que conecta con la conciencia y a su vez por el otro lado con el cuerpo. Envía y recibe información de la conciencia al cuerpo y viceversa, conectando ambos mundos, el mundo físico y el mundo invisible. Ahora que Jacobo abría su mente a estas nuevas posibilidades, él puso nombre a esta realidad física. La llamó el holograma. Todo es mental. Y así es, ya que todo lo que absorbemos del mundo físico es a través de nuestros 5 limitados sentidos, y a su vez están vinculados a la mente. Dicho con palabras más actuales, es la Matrix. A partir de aquí, la visión de Jacobo comienza a expandirse. Si la realidad física es mental y se puede moldear, como lo hacía Pachita, entonces dentro de esto también cabe aquello a lo que le llamamos poder mental. La telepatía, la telequinesis, la visión remota o la psicometría, incluso ver el aura. Todo esto se abría como un abanico de posibilidades ante los ojos de Jacobo. Pues bien, Jacobo comienza a hacer toda clase de experimentos psíquicos, como telequinesis o telepatía. Incluso hizo varios ejercicios con niños que tienen que ver con la psicometría, el ver con las manos y otras cosas.